Buenos días, estimados alumnos ya de este curso de innovación sistemática. Como les he anunciado en oportunidades anteriores, nos toca ver en esta ocasión las denominadas leyes de evolución de la tecnología construidas por Altshuler hacia fines de la década del 60. Él, en cierta manera, se adelanta en muchos hitos, ¿cierto?, a la visión actual de las cosas, y en torno a estas cuestiones construye unas leyes que, por lo menos en muchos ámbitos de la ingeniería, tienen mucho sentido para el desarrollo de productos e inclusive para el desarrollo de los procesos. En lo que sigue vamos a hablar, ¿cierto?, de la ley de evolución de los sistemas tecnológicos. Antes de hablar en específico de la ley de evolución tecnológica, requerimos hablar un poco de los sistemas, de los sistemas como tal. El concepto de sistema es un concepto relativamente antiguo, que viene de mediados del siglo XX. Don Luis von Bertalanffy fue su autor. Un sistema, se señala, es un conjunto de unidades en interrelación. A partir de esta declaración se han construido un conjunto de teoría sistema, digamos, que llegan hasta hoy día. Uno de esos constructores, podríamos verificarlo por la visión de las cosas que tiene, es Henry Altshuler. Como les decía, la teoría del sistema es una de las producciones intelectuales más potentes del siglo XX, de mediados del siglo XX, y su potencialidad radica en la forma como se enseña a observar el mundo, que es una manera distinta a lo que se denomina el reduccionismo. El reduccionismo tiende a segmentar la realidad y reconstruirla a partir de la solución de cada uno de los subsistemas. La teoría sistema apunta a una cuestión un poco más distinta, apunta a una mirada holística que se denomina y una mirada sinergética, donde, tal como veremos, el todo es mayor que la suma de las partes. Dada esta situación, una primera declaración que debiéramos hacer es que en realidad, como dicen por ahí, esto de los sistemas más viejos que hilo negro, digamos, ya fueron los biólogos los que se dieron cuenta una especie de jerarquía en la naturaleza, e inclusive más atrás, desde los tiempos de Aristóteles, ¿cierto?, se intentó, comillas, sistematizar una especie de clasificación, ¿cierto?, de los seres y las cosas. En torno a la naturaleza, ¿cierto?, se pueden observar cómo se van enraizando, ¿cierto?, o interrelacionándose los diferentes elementos que se dan cita, donde los animales o los insectos menores se comen a las hojas, los animales menores se comen a los insectos de las hojas, los animales mayores se comen a los animales menores y todo lo demás, y nosotros aparentemente nos comemos a todos los demás. Eso es más o menos la idea que nos viene desde la naturaleza. Decirles también que este contraste entre la teoría general del sistema, que se denomina, y el reduccionismo, de alguna manera también conversan, y en términos generales se acepta hoy día que un sistema se divida en subsistemas. Desde el punto de vista de la ingeniería mecánica, ¿cierto?, uno podría pensar en un sistema auto que está conformado por un conjunto de subsistemas, un sistema de tracción, un sistema, ¿cierto?, de transmisión, etcétera, etcétera. La cabina como subsistema, los pasajeros, etcétera, etcétera.
Y cada subsistema está a su vez, ¿cómo se llama?, compuesto, valga la redundancia, por componentes. Y cada componente a su vez está compuesto por piezas y partes. Por consiguiente, en un sistema de este tipo, uno rápidamente construye una especie de pirámide y de jerarquía, ¿cierto?, donde va estableciendo cada una de las partes. Así las cosas, nos tenemos que también un poco ir a Descartes, ¿cierto?, con su discurso del método, para ver las reglas que dominan en torno al análisis de sistemas. El análisis de sistemas es una metodología estructurada, ¿cierto?, que tiene algunas reglas. La tendencia general ha sido a trabajar en torno al método de Descartes, aunque en los últimos años, obviamente que hay otros autores como Popper, que también han aportado al análisis de los sistemas. Descartes dice básicamente que hay una regla, una evidencia, que solo se acepta lo verdadero como evidente, y tiene dos fases muy potentes, una fase de análisis donde se divide el sujeto de análisis del sistema, digamos. Si se quiere, hay una fase que los analistas indican que es de pensamiento divergente, y después hay una especie de síntesis, conducir el orden de los pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer para ascender poco a poco en todos los grados, o sea, una especie de convergencia. Se habla entonces de un pensamiento divergente, donde la mente se abre, analiza el sistema, y cuando está en la etapa de la síntesis de las soluciones hay una etapa de convergencia. Y finalmente está en la etapa de la comprobación, ¿cierto? Realizar en todo recuentos tan completos y revisiones tan generales como pudiese estar seguro de no omitir nada. O sea, esta es la base, si se quiere, del método científico. Popper agrega más tarde, ¿cierto?, a través de la conjetura, que en realidad, a pesar de todas las comprobaciones que tenemos, nunca podemos estar, ¿cómo se llama?, seguros por completo. Dicho eso, las reglas de Descartes son el elemento, y bueno, después Popper, ¿cierto?, como método, son los elementos con los que uno trabaja el sistema, trabaja esa ha sido como la regla general. Cuando uno habla de teoría del sistema no puede dejar de hablar de la metodología, el discurso del método y la visión de Popper después. Dicho eso, vamos a seguir haciendo un paralelo entre sistema y reduccionismo para que veamos. Nosotros hoy día por televisión estamos acostumbrados a ver los partidos por televisión, ¿cierto? Partidos de fútbol, ya que viene el Mundial, esto lo estamos grabando antes del Mundial. Y la máxima es que ver un partido de fútbol en televisión no es lo mismo que verlo en el estadio. En el estadio tenemos otras panorámicas, ¿cierto? A pesar que estemos filmando desde varias visiones, a no ser que tengamos una pantalla gigante, que estemos viendo los distintos ángulos de esas visiones, no es lo mismo que estar en el estadio, ¿cierto?, y vivir el partido. Entonces, mientras el reduccionismo tiende a la subdivisión cada vez mayor del todo, y al estudio de esas subdivisiones, el enfoque sistémico lo que pretende es integrar las partes. Si se quiere, a través del método de Descartes, cuando hacemos análisis estamos en una fase reduccionista, y cuando hacemos síntesis estamos en una fase sinergética. Cuando uno habla de sinergia, necesariamente tiene que hablar de lo que se denomina el holismo, del griego holos, que es el todo. Entonces, el concepto acá es que todas las propiedades de un sistema no pueden ser determinadas por las partes que la componen de por sí solas. Aquí, entonces, cuando tenemos dos personas, no es solamente dos, hay algo más ahí. Entonces, el sistema como un todo
determina cómo se comportan las partes. Es una cuestión súper vital. Como adjetivo, holística significa una concepción basada en la integración total frente a un concepto o situación. Por consiguiente, el holismo, si se quiere, para explicarlo más sintéticamente, ¿cierto? El todo es la suma de las partes y la sinergia es mayor que la suma de las partes. Eso lo he repetido varias veces. Vale decir, generalmente el motor por sí solo no pasa nada. Una persona por sí sola tampoco. Varias personas pueden hacer una revolución, inclusive. Si actúan sinergéticamente. Aquí tenemos un poco lo que quería decir, ¿cierto? En forma física, ¿cierto? Aquí tenemos un montón de componentes en una bodega que pueden dar lugar a un techo, digamos, a una figura arquitectónica. Eso es sinergia un poco. Bueno, si sintetizamos el concepto de sistema, ¿cierto? Como se señala ahí, cuando encontramos un objeto con características sinergéticas, debemos tener en cuenta la interrelación entre sus partes y el efecto final será un efecto conjunto. Un efecto conjunto. Así que tenemos que estudiar necesariamente las relaciones entre las partes y cómo funcionan los artefactos, por ejemplo. Cómo funcionan los sistemas. Esto se ha llevado a otros campos mucho más allá de sus orígenes que están en la técnica. Hoy día se habla del sistema financiero, se habla del sistema económico, se habla del sistema social, se habla inclusive del sistema cultural. Por lo tanto, la escala y la implicancia del concepto de sistema va mucho más allá de eso. Si uno hace una pequeña síntesis de este tema, uno puede hablar, los orígenes están a mediados de la década del 50, la teoría del sistema. Habla de un conjunto de elementos dinámicamente relacionados, formando una actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre datos, energía, materia, para proveer información, energía y materia. Ok, entonces hemos visto a grandes rasgos que desde mediados del siglo XX se habla del concepto de sistema en el mundo. Y antes de hablar de lo que habla en particular Henry Altschuler, me gustaría a esta altura del partido, ¿cierto?, clarificar un concepto que siempre le pregunto a mis alumnos que están en los últimos años de la carrera de ingeniería, que me definan cuál es la diferencia entre una máquina y un equipo. Yo quiero decir que en realidad hay un montón de respuestas. Es una pregunta abierta que la puedo sostener por 5, 10, 15 minutos hasta que alguien dé una solución, e inclusive hay veces en que sencillamente no dan una solución conceptual. Entonces, dentro de los sistemas, ¿cierto? Obviamente, junto al financiero, junto al económico, social, cultural, es el propósito de todo este conjunto de cursos hablar de lo técnico. Entonces, acá nosotros hablamos, ¿cierto?, de los sistemas técnicos. Y los sistemas técnicos están asociados a las máquinas, los instrumentos y los aparatos. Los aparatos son los equipos. Son sistemas en los que principalmente tienen lugar la transformación. Ese es el concepto central, de la materia, de la energía y de la información. Los sistemas técnicos, según el flujo o transformación relevante, se pueden distinguir entre máquina, equipo e instrumento. Ese es básicamente el concepto. Entonces, cuando hablamos de sistema técnico, en la visión de Kohler, por ejemplo, la definición de máquina está asociado a que son sistemas técnicos con flujo y transformación de energía principalmente. O sea,
Cuando estoy transformando energía, estoy hablando de un sistema técnico asociado a las máquinas, ¿cierto? Las máquinas de transporte, los compresores, las máquinas de herramientas, los vehículos, las máquinas de construcción, máquinas en que esté transformando o generando un flujo de energía. Los instrumentos son sistemas técnicos con flujo de transformación de señales, todo lo que son instrumentos electrónicos de medición, balance, termostato, lo que nosotros podemos más o menos ubicar. Señales, ¿cierto? Electrónicas son instrumentos. Y los aparatos o equipos son sistemas técnicos con flujo y transformación de materia, principalmente. Estamos ahí en todo lo que tiene que ver con la transformación de la materia. Calderas, evaporadores, condensadores, intercambiadores de calor, un clásico. Refrigerador, que también es un concepto al revés. Separadores, etc. Entonces, donde estoy transformando la materia, estoy hablando de un equipo. Donde estoy transformando la energía o manejando flujos de energía, estoy hablando de una máquina. Donde estoy hablando de transformar o flujos de señales, estoy hablando de instrumentos. Dicho eso, Altschuler, ¿cierto? Y yo lo he señalado en alguna clase anterior, nos habla muchas veces que un sistema técnico para él está compuesto por dos elementos básicos, sustancia, ¿cierto? Y campo, como vimos en el capítulo de sustancia-campo. Sustancia es todo, el objeto inmóvil, y campo son distintas formas de energía. Dentro de esa concepción de Altschuler, lo que nos habla, y aquí entramos en la materia propiamente tal de los sistemas de evolución tecnológico, nos habla, aquí pasó algo, ya. ¿Cierto? Que, como le decía, cualquier cosa que se emplea para llevar a cabo alguna tarea específica, ¿cierto? Y si ustedes se fijan ya en esta lámina, y lo podemos ver con todos los objetos, con todos los sistemas técnicos máquinas, los sistemas técnicos equipos, ¿cierto? Los sistemas técnicos de instrumentos, todo aquello que está dentro del conjunto de los sistemas técnicos tiene una evolución. Hay un avance, se percibe, ¿cierto?, en cada uno de los elementos que tenemos aquí. También hay avance en los sistemas financieros, también hay avance en los sistemas sociales, pero no parecen tener la misma velocidad que los sistemas técnicos. De hecho, pareciera ser, por ejemplo, que los sistemas políticos muchas veces involucionan en las comunidades humanas. Sociedades que han ido desarrollando la democracia se vuelven totalitarias, ¿cierto? A mi juicio eso es una involución. Pero volviendo a la cuestión técnica, ¿cierto? Hay una línea de evolución. Altschuler nos habla ya a mediados de la década del 50 que los sistemas tecnológicos se pueden considerar semejantes a los organismos naturales, los sistemas biológicos, ¿cierto? Vale decir, básicamente nacen, crecen, son adolescentes, ¿cierto? Jóvenes, se hacen adultos, maduran, y después viene un proceso natural como los sistemas biológicos en que uno desaparece, muere, y es reemplazado por otras personas, por otros sistemas. Y entonces todos los sistemas evolucionan. Y eso da lugar a un clásico ya a esta altura de la ingeniería, que es esta famosa curva S. La curva S de la evolución de los sistemas técnicos, de los sistemas tecnológicos. ¿Cierto? Nosotros cortábamos en los principios de la humanidad con piedras, ¿cierto?, filosas. Desarrollamos un conjunto y nos demoramos harto, un conjunto de elementos que llegaron a ser tan sofisticados como este, hasta cortar por láser hoy día. Que no solo que integra funciones, además, ¿cierto?, que no solo corta, sino que cauteriza
en tiempo real. Si ustedes se fijan, aquí hay una curva de evolución. Aquí esta tecnología como tal está siendo superada por una tecnología que viene. Esto que es un poco de ciencia ficción de las películas de la guerra de las galaxias, por ejemplo. Altshuler presenta en los años 60, más o menos, él habla de 10, en realidad son 8, de 10 leyes de evolución. Él, en primer lugar, habla de una ley integradora de las partes. Si nosotros aceptamos que un sistema está compuesto por un conjunto de subsistemas, el sistema auto tiene un sistema motriz, un sistema de transmisión, etcétera, etcétera, todos estos subsistemas se tienen que integrar. Entonces, de alguna manera hay una ley integradora de las partes. Después habla de una ley de evolución de la transmisión de la energía, que es muy interesante. Cómo transmitimos la energía, que es todo un tema y que en Chile hoy día tiene mucha relevancia. Después habla de la ley de armonización del ritmo. Igual como nosotros tenemos, ¿cierto?, un sistema, el sistema humano tiene un ritmo cardíaco, el flujo de la sangre, tenemos cierto tono, cierto ritmo nosotros que nos hace funcionar. Si nos sube un poco la temperatura, nuestro organismo deja de funcionar. Si el ritmo cardíaco se acelera, ¿cierto?, obviamente también vamos a tener problemas. Entonces, para que un sistema funcione, igual que un sistema biológico, un sistema técnico, también tiene que armonizar su ritmo al momento de operar. Después habla de un concepto súper potente y del cual se puede hacer un curso aparte, y parte de esto yo lo he señalado a lo largo de los cursos, pero existe lo que se llama la ley de la idealidad, y la idealidad quizás sea uno de los conceptos más potentes que presenta Altshuler en toda esta teoría, ¿cierto?, de innovación sistemática. La idealidad nos da permiso a pensar en términos futuristas, en ponerlo en la cúspide de la curva S, digamos, de que estábamos hablando. Es como mirar hacia adelante, es como proyectarse en una película de ciencia ficción y comenzar a ver qué cosas se pueden pensar para esa época. ¿Es posible hoy día tecnológicamente hacerlo? Sí, no, a lo mejor sí, y nos pegamos un salto y ahí le ganamos a la competencia. La ley del desarrollo desfasado de los sistemas, una ley tremendamente potente. El sistema motriz, hay un avance, ¿cierto?, en el motor, que supone un impacto muy potente, pero no existe el mismo avance en el sistema de transmisión, o al revés. Por lo tanto, el sistema técnico crece desfasado, por lo tanto también no hay armonización del ritmo muchas veces. Pero cuando nosotros somos capaces de descubrir eso, entonces lo que descubrimos son oportunidades de mejora, oportunidades de innovación, oportunidades de inventiva, digamos. Bueno, la ley de transición al supersistema, como lo hemos visto en clases pasadas, ¿cierto? Altshuler habla del concepto de sistema, pero también habla de los subsistemas y habla del supersistema. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que en algún momento un componente, un subsistema o un sistema mismo transita a ser su supersistema. Generalmente integrando funciones. El mejor ejemplo que podemos ver hoy día son los teléfonos, donde no solo comunican, sino que usted hoy día puede hacer 55 funciones más, por lo menos. Después tenemos la ley número 7, la ley de transición de un sistema tecnológico macro a uno micro, que tiene que ver con cómo las cosas se van empequeñeciendo, ¿cierto?, hasta obviamente que no se puede miniaturizar, sino tienen que haber una dimensión ergonómica, pero muchos componentes tecnológicos enormes han transitado a una disminución del tamaño muchas veces que llega a lo micro. Y finalmente la ley del incremento dinámico, que tiene que ver cómo se va flexibilizando
una determinada solución tecnológica. Existen alrededor de 2 leyes más, pero que hemos un poco visto en clases pasadas. Una tiene que ver con la mayor interacción sustancia-campo, que para eso desarrollamos todo un curso, y lo que comenzamos, ¿cierto?, en la primera o segunda clase, cuando hablábamos de la necesidad de vencer la inercia psicológica como uno de los grandes elementos para desarrollar la innovación. En lo que sigue vamos a ir dando elementos de cada una de estas leyes. La primera ley acá, un momentito, ahí. ¿Ya? Bueno, se refiere a la unión de las partes, ¿cierto?, lo que es propio de la teoría del sistema. Un sistema tecnológico está compuesto por subsistemas relacionados. Yo ya he mencionado algunos. Básicamente, Altshuler presenta para los sistemas técnicos, para los sistemas tecnológicos, 4 subsistemas básicos. O sea, todo sistema que quiera tener ese rol tiene a lo menos 4 sistemas básicos. El subsistema motriz, que se transforma que se encarga de transformar alguna energía en movimiento. El sistema de transmisión, que transmite la energía del subsistema motriz a un órgano de trabajo. El subsistema de trabajo, en el que se lleva a cabo directamente, ¿cierto?, una pala mecánica será su capacho, etcétera, cualquier cosa. Y un subsistema de control, el equivalente al cerebro del sistema tecnológico. Este último subsistema de control hoy día son tremendamente sofisticados gracias a la revolución de la electrónica. Y si los subsistemas se hacen más complejos, entonces se pueden identificar el subsistema estructural, lo que sería la carrocería del auto, ¿cierto?, los sistemas de seguridad, ¿cierto?, los subsistemas ergonómicos, donde de alguna manera se realiza la interacción entre el equipo y el humano. Algunos ejemplos de estas cosas, que por ejemplo tenemos, ¿cierto?, un transporte de productos a granel, ahí hay un motor, ¿cierto?, hay una correa transportadora, una serie de dispositivos, ¿cierto?, un sistema de ruedita para llevarlo para cualquier parte. Entonces uno podría decir que tiene un sistema de trabajo dado en el sistema de cinta polínea, un sistema motriz en el motor eléctrico, un sistema de transmisión en lo que es, ¿cierto?, el tambor, en el reductor, etcétera, un sistema de control que sería la botonera, un sistema estructural, esta sería la estructura, y un sistema de traslado inclusive, que tenemos seguramente algún gancho acá y nos llevamos nuestro sistema tecnológico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquier sistema técnico, máquina, equipo, aparato, yo lo podría subdividir especialmente máquinas y equipos, en sistemas, en integrar las partes. Aquí una cosa más, ¿cierto?, que podemos comprar en un gran supermercado, estos home centers, etcétera, ¿cierto? Una pulidora, ¿cierto?, un sistema de trabajo, una base portalija, ¿cierto?, y un oscilador, ese es el sistema de trabajo. Hay un sistema motriz, un motor eléctrico, un sistema de transmisión, algún sistema de acoplamiento interno, un sistema de control que está dado por la botonera, ¿cierto?, y la panilla que tenga este tema, un sistema estructural, la carcasa, ¿cierto?, de todo este tema. Entonces lleva un contenedor de acerrín en alguna parte, seguramente ahí, y un sistema ergonómico aquí, ¿cierto?, de alguna manera tiene que estar muy estudiado la disposición en que el ciudadano pone la mano. Entonces, conclusión, cualquier sistema yo lo podría
¿cómo se llama?, desmenuzar en subsistemas a su vez. Esta cuestión tiene que de alguna manera estar integrada. Tiene que integrarse, ¿cierto?, el sistema. El sistema motriz habla con la transmisión y con el sistema de trabajo. Hay unos recursos que entran, un producto que sale, que es el resultado, perdón, del sistema. Y se tiene que estar integrado. Parece básico, parece elemental, pero muchas veces las personas llegan a olvidar alguna parte vital. Bueno, después habla de una ley de evolución de la transmisión de la energía. ¿Cierto? Se refiere a la transmisión de la energía en un sistema tecnológico. Indica que todos los sistemas evolucionan. Dicha transmisión de energía se puede dar inicialmente por una cadena de eslabones, algo muy mecánico. Voy a dar un ejemplo muy mecánico. Después será una banda flexible, después será un líquido, un gas y finalmente un campo magnético. Esa ha sido como la línea de evolución que se hizo muy patente a lo largo del siglo XX para todos los que son sistemas técnicos. Algunos ejemplos acá básicos. Ahí tenemos un motor, ¿cierto?, con sistema de transmisión mecánica. A la que le gusta la mecánica le hace mucho sentido eso. Eso se fue cambiando parte importante, muchos componentes, cuando se pudiese reemplazar por sistema de transmisión por correa dentada. Después comenzaron a haber bombas con sistema de transmisión mecánica y se ha ido cambiando a sistema de transmisión magnética. La transmisión mecánica de los diferenciales, por ejemplo, cada día más han ido evolucionando hacia transmisiones hidráulicas en los vehículos. ¿Qué seguirá después? Esa es una buena pregunta. Yo aseguro que va a evolucionar hacia un sistema de transmisión magnética. Entonces hay una ley de evolución en los sistemas de transmisión de la energía, que es bastante evidente. Bueno, la tercera ley hablaba de la ley de armonización de ritmo, ¿cierto? Un sistema tecnológico evoluciona al aumentar la armonía en sus subsistemas, lo cual incluye la armonía de movimiento de frecuencia, de vibraciones, de ritmo en general. Generalmente esto apunta a tener un mejor aprovechamiento de la energía. Bueno, siempre se hace la comparación con lo humano, ¿cierto? Ya un poco hablé de este tema. En el caso de lo humano hay que hablar también que es un tema muy importante y que le da sinergia al cuerpo, ¿cierto? La relación de la mente de la razón, etcétera, son también el tema de las emociones. Y las emociones en cierta manera generan sinergia entre bueno, lo mismo que lo humano, ¿cierto? En los sistemas técnicos también se apunta a que haya armonización. Hay un sistema de trabajo aquí, un barco mercante que transporta contenedores, un clásico hoy día. Podemos hacer digamos la subdivisión de su sistema de trabajo más importante. Podemos elegir, por ejemplo, alguna de ellas. Quedémonos, por ejemplo, con la hélice, sistema de trabajo, el que impulsa, en definitiva, que hace posible que se traslade de un punto A a un punto B. Está dado por el casco, la hélice, y espacio para la carga, ¿cierto? Dentro de eso, uno podría estudiar la hélice acá. Puede descubrir, por ejemplo, que hubieron sistemas de paleta en algún momento hasta que se llegó a estos sistemas de propulsión de la hélice. Uno estudia este sistema, le saca fotografía, qué sé yo, para estudiar el empuje de esta situación. Si uno estudia todos estos temas,
llega a conocer de repente que la transmisión mecánica ha ido cambiando a transmisión eléctrica, por esta ley de evolución de la transformación de la energía, de la transmisión de la energía. Y hubo toda una revolución en los motores eléctricos, ¿cierto? Entonces una curva de potencia muy constante, una respuesta instantánea, mucha maniobrabilidad en los barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de motores también se ocupa en los grandes camiones mineros, por ejemplo, para transmitir potencia a las ruedas, etcétera. Y además, otras ventajas que tiene, los niveles de consumo son bajos y mantenimiento también. Así que, en definitiva, ha habido una evolución de sistemas de transmisión mecánica a sistemas de transmisión eléctrica. Y esto ha impactado, ¿cierto?, profundamente en la mecánica y en la dinámica del eje del barco, ¿cierto? Aquí tenemos un sistema clásico donde hay un sistema de transmisión, ¿cierto? Y esto ha sido cambiado por estos ejemplos, con estas dinámicas. Podemos poner varias hélices si queremos. Por lo tanto, ha habido una gran revolución. Se ha ido armonizando el ritmo. El timón, ¿cierto?, en esta misma zona también se ha ido transformando, y finalmente, si ustedes se fijan, se ha construido un todo. O sea, la hélice va integrada ahora con el timón, el timón hélice, si se quiere. Por lo tanto, ha habido un gran avance acá. Se han eliminado sistemas de maniobra, etcétera, y la maniobrabilidad del conjunto es altísima gracias al giro completo de ambos propulsores. Si uno lo ve bien, hoy día, como lo he señalado también, después que las cosas se ven como obvias y fáciles, pero el tema está que se te ocurra. Ese es el punto, y eso no es tan trivial. Ok, entonces el ritmo de las cosas tiene que de alguna manera ir evolucionando. En cada subsistema del barco han habido avances de distinto tipo. Lo que pasa es que alguna vez avanza el sistema motriz y los demás no, o el sistema motriz se nos queda atrás, etcétera, etcétera. Van a distintos ritmos. Entonces, cuando ve el subsistema y ve que hay avances en el subsistema de control, pero que no hay avance en los demás, necesariamente puede esperar que haya un avance en los otros subsistemas. Llegamos aquí, quizá, en la ley número 4, a una de las leyes más importantes y que tiene más sentido dentro de la ley de evolución de Altshuler. Es una ley muy potente a mi juicio, y me voy a tomar acá unos minutos. Las anteriores leyes a nuestros ojos hoy día son como obvias. Yo puedo entender eso, porque hemos sido parte del proceso, o personas que tienen mi edad, ¿cierto?, han vivido con ese cambio. Hemos pasado en los sistemas técnicos de sistemas mecánicos a hidráulicos y a magnéticos, y ha sido casi normal. Pero esta es una ley impresionante, ¿cierto? Aquí habla Altshuler de la idealidad. La idealidad se entiende como la evolución que sufren los sistemas tecnológicos para su mejor desempeño, mejora continua, y se relaciona con este concepto, ¿cierto? La idealidad del sistema tecnológico va a ser igual a la sumatoria de todos los efectos deseados, partido por todos los efectos indeseados, a los cuales será sumado además la sumatoria, ¿cierto?, de los costos por obtener esos efectos. Entonces, entre paréntesis, esta es la única ecuación que Altshuler presenta en toda su historia. Es un hombre que se maneja con conceptos más que con ecuaciones. Entonces,
El sistema ideal sería entonces aquel que no tuviese costo. Miren qué bonito es. No ocupa espacio, provoca cero impacto ambiental, no emplea energía, no daña a las personas. Este es un sistema ideal. Y a pesar de todo eso funcionaría. A eso se tiende. La cuestión es que casi nunca se alcanza. Entonces, para funcionar en términos de la idealidad creciente, Altshuler habla de 4 periodos de evolución. Nos dirigen hacia una idealidad creciente. En primer lugar, a partir de la selección de partes, surge el sistema. Hay una fase de mejoramiento de las partes, corrección de las partes malas, y después viene un periodo de dinamización del sistema y un paso hacia el autocontrol. En torno a estas 4 fases, uno puede construir los elementos necesarios para que se den el máximo de efectos deseados, el mínimo del deseado y al menor costo posible. Bueno, entonces, tal como el ser humano, vamos a tener una curva. Todo el sistema tecnológico tiene lo mismo que el biológico, tiene una fase de nacimiento, rápido crecimiento, madurez y obsolescencia, o senectud. En la fase de nacimiento, el sistema tecnológico es muy imperfecto, costoso, y tiene muy poca demanda. En la fase de crecimiento, el sistema tecnológico mejora considerablemente, surgiendo una o varias patentes, ¿cierto? Se incrementa el consumo, el precio disminuye, por lo tanto su idealidad aumenta. Hay grandes beneficios económicos en esta fase. En la fase de madurez, las mejoras son muy pequeñas, se mejoran muy pocas patentes, su precio se estabiliza, los consumidores comienzan a elegir otro sistema. Y finalmente, en la fase de senectud, el sistema tecnológico entra en decadencia, un nuevo sistema lo sustituye. Siempre doy el ejemplo de las cámaras fotográficas, cómo fueron evolucionando, haciéndose sofisticadas, hasta que llegaron a la cúspide y fueron reemplazadas por un nuevo sistema tecnológico, vale decir las cámaras digitales. Y ya ni nos acordamos, ¿cierto?, que existió por mucho tiempo rollo, y comprábamos rollo, lo poníamos en la cámara, etc. Hacíamos todo un procedimiento. Cualquier componente, cualquier sistema tecnológico tiene una curva de evolución. En las primeras planchas, estas con baquelitas que me recuerdo yo que se quemaba y hay que cambiarle la baquelita, la resistencia, hasta las que tenemos hoy día sofisticadas, ¿cierto? Hoy día están haciendo nuevos sistemas. Yo siempre me dedico a ver los programas Llame Ya, y ahí salen los nuevos inventos, ¿cierto? Hay sistemas de vapor hoy día que han vuelto muy potentes, muy sofisticados. Y ¿quién dice que mañana cambie el concepto, ¿cierto? Y tengamos, como lo mencioné en otra clase, ropa que se autolave. Esto es de ciencia ficción. O sea, la idea sería entonces que se autolave y que se planche además. Eso sería, ojo, ahí estoy pensando en términos de idealidad. La idealidad sería que la ropa me la saque, la cuelgue y el otro día está planchada, lavada y planchada. Esa es la idealidad. ¿Es posible eso hoy día? No sé, a lo mejor ya. En alguna parte del mundo, la gente que está vinculada al tema espacial, en que el costo no es problema, probablemente hoy día esté estudiando el tema. Eso es la idealidad. Una cuestión un poco académica, si se quiere, pero para que lo tengan en consideración, cuando uno habla de la ley de idealidad, habla de la curva S, que esta, en definitiva, es el desempeño, el rendimiento versus el tiempo. Pero hay otras curvas que están asociadas a esta curva S. Entonces, un paquete de curvas, a eso me refiero.
Fíjense acá que en la etapa de nacimiento de una tecnología, el nivel de invención está oscilando, es muy alto, y está oscilando, fíjense. Hay un primer concepto. De ahí nos quedamos como por inercia psicológica metidos acá hasta quedamos con otro elemento. Y después, ¿se acuerdan que esta fase decían, aquí hay muchas patentes? Aquí el nivel de invención sí comienza a bajar. Lo que pasa que el patentamiento, que es este que está acá, ¿se fija? Tampoco está, lo que se llama el número de invenciones, en realidad se comienza a establecer cuando el producto está maduro. Ahí comenzamos a patentar ya, o las patentes comienzan a salir. Entonces, las cosas muchas veces no van en el mismo ciclo. Bueno, y el tema de la rentabilidad, por supuesto, que la primera fase de la infancia, todo es pérdida. Y muchos elementos se quedan ahí. No alcanzan a entrar en la curva de la rápida rentabilidad. Bueno, las curvas S es todo un tema, son cuestiones muy potentes de todo punto de vista. Un poco lo que les mencionaba un poco más en detalle. Desempeños menores en la primera etapa del ciclo de vida, va aumentando. Estas son curvas que se obtienen generalmente del análisis de patentes, un poco más en grande. El número de invenciones en función del tiempo. El número de invenciones crece en la medida que el sistema tecnológico pasa por las distintas etapas de la vida útil, aunque el nivel de la misma disminuye. Es lo que les estaba diciendo. Ok. Ley número 5. Ley del desarrollo desfasado de los sistemas. Bueno, un poco vimos en la ley de la armonización del ritmo que los sistemas había necesidad de estar armonizándolas siempre. Y esta está muy asociada a que muchas veces los sistemas en su conjunto van desfasados. Y esto, por ejemplo, en el tema de los barcos que estábamos hablando, esto hace que hayan desfases y generen grandes conflictos, grandes accidentes. Aquí, claro, fuimos capaces de hacer un barco lleno de containers, etcétera, etcétera, pero el sistema de freno del barco no estaba asociado a la inercia que le estábamos dando al buque, y ahí hay problemas que muchas veces no frenan. Aquí no ha evolucionado en los últimos 50 años. Entonces, tiene que haber oportunidades de desarrollo desfasado. Aquí hay un ejemplo también, el sistema del IBM anuncian el invento de un nuevo tipo de memoria informática que podría expandir la capacidad del almacenamiento 100 veces. Estas cosas ya pasaron rápidamente. Y una cosa en el campo de la informática, la revolución ha sido impresionante. Con esta lámina que quiero mostrar que han habido inventos que han tenido una vida útil muy corta, que ya ni nos acordamos de ellos, y otros que ni siquiera han salido al mercado. Es muy impresionante que no alcanzaron a entrar al mercado porque fueron rápidamente superados. Este ejemplo para mí es muy bueno y un poco sintetiza lo que le quiero decir. Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema desfasado. Aquí tenemos, ¿cierto?, en algunos lugares del mundo, ¿cierto?, todavía se hace la agricultura de esta manera, donde tenemos fuerza motriz dada por los bueyes, ¿cierto?, y un arado, Miren, quiero que se fijen en la punta del arado. Hoy día esto lo cambiamos por un tractor, ¿cierto?, que arrastra un conjunto de winches. Pero fíjense la forma de la herramienta de corte. Es la misma. Aquí no ha habido evolución desde los primeros tiempos de la historia de la humanidad. ¿Se fijan? Entonces, ahí tenemos una oportunidad, algo se nos puede ocurrir para desarrollar esta tarea de manera distinta.
Bueno, ley de transición al subsistema, ¿cierto? Un sistema tecnológico llega a su máximo nivel de desarrollo de utilidad y puede estar sujeto a un salto, que lo convierta en un sistema de mayor jerarquía. Y esto generalmente está muy asociado a la integración de componentes. Y bueno, lo he mencionado varias veces. Aquí se han ido, ¿cierto? Los teléfonos actuales se han ido integrando y por lo tanto han dado lugar a un supersistema. Hay montones de elementos hoy día que tienen esa lógica, ¿no? Ley de transición al supersistema. Ley de transición al supersistema. El ejemplo del timón también. Nadie se acuerda, parece, pero hasta hace unos 15 años atrás estaba la lavadora y estaba la secadora. Y eran dos elementos separados. Hace harto tiempo que hacen un solo componente. Aquí una cosa más antigua, pero que tiene mucho sentido. O sea, el concepto no es nuevo, eso es lo que quiero decir. Aquí tengo un coche, donde estoy transportándome y al mismo tiempo estoy almorzando. Y este coche, tren, es de los años del siglo XIX. Bueno, ley de transición de un sistema tecnológico macro a uno micro, cosas en abundancia, porque aquí tenemos la primera cámara fotográfica, ¿se fijan? Esta fue la primera cámara fotográfica, y eso ha transitado, ¿cierto? Y ustedes lo saben bien, ¿cierto? A la cámara de principios de siglo XX, años 30, años 70, todo ha ido evolucionando y se ha ido achicando. La grabadora, por ejemplo, es un excelente ejemplo. Puede ser más pequeña, pero ahí ya tendríamos problemas ergonómicos ya, con estos temas. ¿Qué decir de la miniaturización de los teléfonos? Por dar este ejemplo que venimos dando. Hay algunas películas en que se ven de los años 70 los primeros teléfonos móviles que son enormes. Y finalmente, la ley del incremento dinámico, ¿cierto? Se trata de aumentar el grado de movilidad de las partes. Como un componente se transforma en 2, en 3, en 4. El tren de aterrizaje, ¿cierto? Es un buen ejemplo de las cosas que tienen que ver con este tema. O inclusive algo más simple, una puerta. La puerta es un concepto muy potente. ¿Cuántos tipos de puertas podemos haber? Y pueden haber puertas en que no haya puerta. Por ejemplo, que estén separados por un haz de luz, digamos, que tenga características muy potentes y no puedas atravesarlo porque te da la corriente o te genera una descarga. Ese podría ser una idealidad, a lo mejor. Ok, ley de incremento dinámico. Las otras dos leyes, como le mencionaba, que indica Altshuler, habla de la mayor interacción del sistema sustancia-campo, un tema que ya hemos visto. Y finalmente, la ley de la inercia psicológica, que mucha gente, como se señala, poca gente lo reconoce, pero que es muy refractaria al campo. Más o menos estas son las 10 leyes de Altshuler, 8 a mi juicio verdaderas. De estas 8, las últimas 3 son muy vigentes hoy día. Las primeras 3 no las tomamos muchas en cuenta porque ya las hemos vivido, son como obvias en los tiempos actuales. Sin embargo, la ley número 4 de la idealidad es tremendamente potente. Y la armonización del ritmo y los sistemas de transferencia desfasados tienen mucha vigencia. Esto, vuelvo a decir que Altshuler lo conceptualizó a principios de la década del 60 y a mi juicio es una de las mejores herramientas para entender la evolución de los sistemas técnicos, de los sistemas tecnológicos. Muchas gracias.
Buenos días, estimados alumnos ya de este curso de innovación sistemática. Como les he anunciado en oportunidades anteriores, nos toca ver en esta ocasión las denominadas leyes de evolución de la tecnología construidas por Altschuler hacia fines de la década del 60. Él, en cierta manera, se adelanta en muchos hitos, ¿cierto?, a la visión actual de las cosas, y en torno a estas cuestiones construye unas leyes que, por lo menos en muchos ámbitos de la ingeniería, tienen mucho sentido para el desarrollo de productos e inclusive para el desarrollo de los procesos. En lo que sigue vamos a hablar, ¿cierto?, de la ley de evolución de los sistemas tecnológicos. Antes de hablar en específico de la ley de evolución tecnológica, requerimos hablar un poco de los sistemas, de los sistemas como tal. El concepto de sistema es un concepto relativamente antiguo, que viene de mediados del siglo XX. Los animales menores se comen a los insectos de las hojas, los animales mayores se comen a los animales menores y todo lo demás, y nosotros aparentemente nos comemos a todos los demás. Eso es más o menos la idea que nos viene desde la naturaleza. Decirles también que este contraste entre la teoría general del sistema, que se denomina, y el reduccionismo, de alguna manera también conversan, y en términos generales se acepta hoy día que un sistema se divida en subsistemas. Desde el punto de vista de la ingeniería mecánica, ¿cierto?, uno podría pensar en un sistema auto que está conformado por un conjunto de subsistemas, un sistema de tracción, un sistema, ¿cierto?, de transmisión, etcétera, etcétera. La cabina como subsistema, los pasajeros, etcétera, etcétera. Y cada subsistema está a su vez compuesto, valga la redundancia, por componentes. Y cada componente a su vez está compuesto por una holística, que se denomina, y una mirada sinergética, donde, tal como veremos, el todo es mayor que la suma de las partes. Dada esta situación, una primera declaración que debiéramos hacer es que en realidad, como dicen por ahí, esto de los sistemas más viejos que hilo negro, digamos, ya fueron los biólogos los que se dieron cuenta una especie de jerarquía en la naturaleza, e inclusive más atrás, desde los tiempos de Aristóteles, ¿cierto?, se intentó, comillas, sistematizar una especie de clasificación, ¿cierto?, de los seres y las cosas. En torno a la naturaleza, ¿cierto?, se pueden observar cómo se van enraizando, ¿cierto?, o interrelacionándose los diferentes elementos que se dan cita, donde los animales o los insectos menores se comen a las hojas, los animales. Don Luis von Bertalanffy fue su autor. Un sistema, se señala, es un conjunto de unidades en interrelación. A partir de esta declaración se han construido un conjunto de teoría de sistema, digamos, que llegan hasta hoy día. Uno de esos constructores, podríamos verificarlo por la visión de las cosas que tiene, es Henry Altschuler. Como les decía, la teoría del sistema es una de las producciones intelectuales más potentes del siglo XX, de mediados del siglo XX, y su potencialidad radica en la forma como se enseña a observar el mundo, que es una manera distinta a lo que se denomina el reduccionismo. El reduccionismo tiende a segmentar la realidad y
reconstruirla a partir de la solución de cada uno de los subsistemas. La teoría sistema apunta a una cuestión un poco más distinta, apunta a una mirada pieza y parte. Por consiguiente, en un sistema de este tipo, uno rápidamente construye una especie de pirámide y de jerarquía, ¿cierto?, donde va estableciendo cada una de las partes, ¿no? Así las cosas, nos tenemos que también un poco ir a Descartes, ¿cierto?, con su discurso del método, para ver las reglas que dominan y en torno al análisis de sistemas. El análisis de sistemas es una metodología estructurada, ¿cierto?, que tiene algunas reglas. La tendencia general ha sido a trabajar en torno al método de Descartes, aunque en los últimos años obviamente que hay otros autores como Popper que también han aportado al análisis de los sistemas. Descartes dice básicamente que hay una regla, una evidencia, que solo se acepta lo verdadero como evidente, y tiene dos fases muy potentes, una fase de análisis donde se divide el sujeto de